Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Encadenados y transportados por los asirios, aterrorizados por sus verdugos sin ninguna posibilidad de escape, vieron cómo sus mujeres eran abusadas, sus hijos torturados, ellos mismos despellejados vivos, y no pudieron jamás recuperar su libertad. ¿Eso es lo que queremos? Ojalá aquí hubiera acabado todo. Ojalá todo esto hubiera tenido otro final. No, hubo más, mucho más. Enfriamiento, su paga. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos, y entrególos en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 20. La necedad del ser humano siempre ha traído problemas prácticamente imposibles de resolver. El cerebro se bloquea tan fuerte que enloquece saboreando su propia maldad, y no le importa si con eso daña a otros, sea quien sea. Conocemos de hombres en posición de poder tan corruptos como el gobernador Félix, que quería dinero de Pablo para liberarlo de su prisión. Sabemos de mujeres tan perversas como Dalila, que son capaces de echar a perder la vida de un hombre usando sus atributos físicos por unas cuantas monedas. Nunca me he explicado por qué dicen que se arrepintió al final cuando capturaron a Sansón. Eso no es lo que pasó. Ella se fue feliz con su pago y no le importó nada más. Así es la maldad. ¿Y quién no se ha topado con jóvenes burladores como aquellos que escarnecieron a Eliseo diciéndole, «Calvo, sube, calvo»? Solo por su aspecto físico atizaron la lumbre de su carrilla. Qué bueno que por ahí a algunos osos no les pareció gracioso este comportamiento, y pues ya sabes lo que pasó. Y cuando esa maldad se manifiesta grupalmente es peor, mucho peor. Vemos pandillas como los madianitas en tiempos de Gedeón, que como hordas de langostas saquean el trabajo de todo un pueblo y empobrecen más a su prójimo. O bien como aquellos benjamitas al final del libro de los jueces, que fueron capaces de abusar sexualmente de una mujer durante toda una noche, hasta matarla, solo porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Así es la raza humana. Y como bien dice un proverbio, que como un agua se parece a otra, así el corazón de un hombre se parece a otro. Todos somos viles, malvados, llenos de iniquidad, gente que no sabemos cesar de pecar. Israel con o sin Eliseo, o con los profetas que nunca dejaron de protestar, le importó un comino la opinión de Dios. Miren por ejemplo a esta mujer llamada Atalía, una hija de Acab, arrebatando el reino de Israel por la ambición y el poder. Ya saben que el poder absoluto corrompe absolutamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Y Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real. Lo bueno es que en esta masacre Dios proveyó una luz de esperanza y puso los medios para que uno de esos hijos, Joás, sobreviviera. Siempre Dios pone a alguien en medio de tanta maldad. Cristianos, somos esos pequeños fuegos que, aunque poco, tenemos la luz para decir, aquí está Cristo. Sin embargo, tal como este niño rescatado, Joás, empezamos bien mientras somos guiados conforme a la palabra de Dios, pero después se nos ocurre, a través del tiempo, que no es necesario ser tan inflexible, un permisito aquí, una probadita por allá, en fin, ¿qué puede pasar? Vean a este rey que comenzó a reinar a sus escasos 7 años. Capítulo 12, versículos 2 y 3. Y Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los altos no se quitaron, que aún sacrificaba y quemaba el pueblo perfumes en los altos. Habían derrocado a Atalía y extirpado el culto a Baal. El rey niño hizo lo recto ante Dios cuando fue dirigido por este sacerdote. Desgraciadamente, como lo hemos visto antes, hay cosas como esos altos ahora en Judá, ídolos que no se quitan. Ah, como son algunos de nuestros pecados. Dios nos ayude a desarraigarlos para siempre. Vean cómo ese niño, con su corazón tierno y abierto, no se apartó de Dios. ¿No les enseña algo esto? Si fuéramos más como niños, recibiríamos mejor el reino de los cielos. ¿No es eso lo que el mismo Cristo enseñó? Si fuéramos más como Él y menos como nosotros, nuestras vidas serían mejores. Pero nos pasa como Joás. Empezamos bien, destruimos cosas malas en nuestra vida y edificamos nuevas y buenas cosas. Pero empezamos a ver lo que hacen los demás.
Notamos lo felices que aparentan ser por vivir desenfrenadamente en sus pecados. Su juerga, su vino, sus malas palabras, sus dichos, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Qué puede pasar? El trágico desenlace de Joás está descrito en segundo libro de Crónicas. En pocas palabras, se alejó de Dios por seguir sus pecados. Judá empezó bien, pero poco a poco fue decayendo. Poco a poco fue pareciéndose a Israel. Vean, por ejemplo, lo que la Biblia dice de uno de los reyes de Judá. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículos 2 al 4. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto en ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol umbroso. Ya no solo era Israel, también Judá. Qué triste es ver a un hermano en Cristo que se entrega al pecado, pero es más triste aún cuando otros lo siguen en sus malas decisiones. Este rey hizo algo muy curioso. Miren lo que dice los versículos 10 al 13. Y fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria en Damasco, y visto que hubo el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió a Urías sacerdote el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y Urías el sacerdote edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que vino el rey de Damasco y hubo visto el altar, acercóse el rey a él y sacrificó en él, y encendió su holocausto y su presente, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus pacíficos junto al altar. Este rey de Judá evidentemente hizo lo malo delante de Dios. Llama la atención que copió un altar de los sirios, levantándolo para hacer idolatría, siendo que el templo de Dios tenía 2 altares para servir, uno para sacrificar animales y otro para quemar perfumes. Tenía 2. Tenía más bendición que lo que estaba copiando. Tenía más con él y quiso copiar a los paganos sirios. Luego en el pueblo de Dios se infiltran ideas mundanas, psicología cristiana, charlas motivacionales, canciones que dicen ser cristianas y no mencionan a Cristo, tantas cosas que hay por ahí. Tal pareciera que hay cosas que se quisieran copiar del mundo, pues se ven atrayentes. Lo mejor es lo que ya está escrito en la Biblia. No ganamos nada con, entre comillas, modernizar. Hay un himno que dice, dime la antigua historia del celestial favor. Lo mejor no tiene que mezclarse con las ideologías mundanas que pudieran dominar en el mundo. ¿Para qué copiar? El único modelo digno de imitar es lo que Dios ya ha establecido desde su palabra. Pero eso ya no está pasando por nuestras cabezas cuando estamos en medio de un enfriamiento. Muchos no quieren acercarse a Cristo porque conocen a cristianos con comportamientos cuestionables y ponen el pretexto, yo los conozco, son unos hipócritas. ¿Todos somos hipócritas? ¿Todos somos de doble rasero? Son injustos, pero tienen un punto. No debería verse eso en ningún cristiano. Desgraciadamente, cuando un cristiano cae en desobediencia y sobre todo en necedad, las cosas se complican más. Ahora mismo sabremos la respuesta a esta pregunta. Total, ¿qué puede pasar? Veamos entonces qué puede pasar. Primero analicemos lo que se nos dice de algunos reyes de Israel. Capítulo 13, versículos 10 al 11. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Ok, ya lo hemos visto. Esos tercos y atroces becerros. Bueno, vamos a leer este otro. Capítulo 14, versículos 23 y 24. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este nuevo rey, llamado Jeroboam, o como le dicen los historiadores, Jeroboam II, otra vez estuvo con esos becerros. ¿Otra vez? Pues, ¿qué tienen esos becerros? Miren hasta dónde puede llegar y difundirse un pecado. Iglesias enteras pueden caer en apostasía por el hecho de permitir herejías y desvaríos. Y lo que más duele es que sí hay profetas que protestan y exhortan a que no se metan en semejantes asuntos y simplemente no quieren.
El enfriamiento en una iglesia se expande por la propia necedad y apatía de sus miembros. El orgullo, el rechazo a la palabra de Dios y el fastidio hacia la sana doctrina son explosivos catalizadores del desdén, el enojo y la oposición a Dios. Miren rey tras rey, noten su falta de interés por cambiar las cosas, tiemblen ante ese comportamiento y conozcan qué es lo que viene en muy poco tiempo de parte de Dios. Capítulo 17, versículos 9 al 18. Sí, son varios, pero miren lo que dice. Y como los hijos de Israel peleasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, pues servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Dios los quitó de su rostro, los entregó a un naciente imperio, los asirios. Emperadores como Sennacherib y Asurbanipal aterrorizaron al mundo de entonces con desollamientos en vida, empalamientos, torturas de todo tipo, etc. Cuando conquistaban un pueblo, agarraban las cabezas de los hombres vencidos y las ponían en una pila a la entrada principal de las ciudades como símbolo de victoria y conquista sobre los nuevos oprimidos. Eso fue lo que vivieron los de Israel. Capítulo 17, versículo 20. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Tal vez la Biblia no le dedica detalles a lo que vivieron, pero este solo versículo nos da la clave sumaria de este asunto: hasta echarlos de su presencia. Tú que estás oyendo, ¿crees que Dios no es capaz de hacer esto si te desvías de sus caminos? ¿Hasta dónde puede llegar su castigo si te endureces? Cuando he tenido la necesidad de castigar a mis hijos, les he dicho en alguna ocasión, a los 3, ¿quién crees que se va a cansar más pronto? ¿Tú de recibir castigo o yo de castigar? Nuestro Padre sabe dar el pago certero cuando se necesita. No es como yo, que puede fallar en mis juicios. Conocemos lo que sucede cuando alguien se entrega por completo a los malos caminos. El adúltero se va con la nueva mujer, dejando atrás destrucción y calamidad, desgarrando el corazón de su esposa y dejando a sus hijos muertos en vida. Para colmo, no le importa. Adictos van por su sustancia una y otra vez hasta empobrecer, y son capaces de robar a sus propios padres, saquear a sus seres más queridos e incluso vender su propio cuerpo por sentir lo que ya no se siente igual que la primera vez, su falso placer. Tantos ejemplos que hemos visto, y todos dan un pago. Dios se encarga de dar ese pago, no otro. Capítulo 17, versículos 22 al 23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Encadenados y transportados por los asirios, aterrorizados por sus verdugos sin ninguna posibilidad de escape, vieron cómo sus mujeres eran abusadas, sus hijos torturados, ellos mismos despellejados vivos, y no pudieron jamás recuperar su libertad. ¿Eso es lo que queremos? Ojalá aquí hubiera acabado todo. Ojalá todo esto hubiera tenido otro final. No, hubo más, mucho más.
esta historia continuará. Que Dios nos ayude y pidamos de su bendición y favor para mantenernos en paz con Él. Gloria a Dios.